Y pues gracias por estar de nuevo en este laberinto. Ahora nos tocó ahora hacer de tres. Desafortunadamente Héctor no nos puede acompañar el día de hoy, pero ya hoy concluimos con nuestro comentario de la condición humana de André Marlot. Y pues bueno, ya Omar dijo que tenía algunos comentarios respecto a nuestro diálogo de dos que tuvimos el pasado 2 para la redundancia de noviembre. Y pues vemos qué pasa. Adelante, Néstor. Sí, muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues vamos a empezar esta segunda parte recordando un poco en qué estamos metidos. Em, y voy a hacer una recapitulación muy breve para pasar a los temas que tal vez podríamos tocar en esta segunda parte y comentamos ya de entrada en la primera. Entonces, nuestra obra que nos ocupa es La condición humana de André Marlot. André Marlot nace en 1901, muere en 1976, novelista, explorador, político y académico francés, hijo de un agente de bolsa, tuvo una infancia holgada que a pesar de las comodidades recordaría con tristeza toda su vida. Y se le atribuiría siempre estar a la vanguardia de los círculos artísticos de su tiempo. Sus obras principales son mayormente comentadas como de aventuras y experiencias políticas. La Vía Real, por ejemplo, está inspirada en un intento de robar piezas de arte en Camboya y La Esperanza, el título en francés, forma parte de una primera producción cinematográfica de la historia en la cual él fue partícipe. Sobre la conducción humana. Esta obra está inspirada en una lucha armada de la primera mitad del siglo XX, concretamente en 1927. Shanghái vivió un suceso terrible conocido como el 12 de abril, donde las Fuerzas Armadas del gobierno chino conservador, conocidas como el Kuomintang, ejercieron fuerza letal contra rivales del partido de izquierda y facciones comunistas. Uno de los personajes principales, que se llama Kyo, se dice está inspirado en Zhou Enlai, un ministro de la República Popular China. Nuestros personajes principales y secundarios. Kyo, que es el que acabo de mencionar, es el líder de la insurrección de los insurgentes y parece ser como el más heroico y virtuoso de todos. Chen es otro de los personajes principales, es un terrorista, por así decirlo, un fanático, individualista bueno, digamos que es el más drástico en cuanto le deja, pertenece al bando también de los insurgentes y, y, y es un contrapunto quizás del mismo Kyo, porque no es tan heroico, tan estoico como el personaje de Kyo, sino que presenta muchos conflictos internos y eso quizás lo hace más interesante. El padre de Kyo, que es Gisors, y además es maestro de ambos y tuvo otros más pupilos, es un coherente todavía, pero avejentado hombre, ideólogo, muy aficionado al opio, que mantiene su distancia en todo el conflicto. Luego está Mai, que es la esposa de Kyo y además la única mujer que está ahí como en los personajes principales, más o menos, es su esposa y aparece como la abnegada mujer a la causa al lado de Kyo. Luego está Kato, que a mí me parece como es el último personaje principal, que es un ruso comunista, también muy aventajado tácticamente en los temas de guerra, de guerrilla, y tiene una anécdota muy interesante como sobreviviente de una ejecución masiva en Rusia, en suelo ruso. Los demás figuran como personajes secundarios. Está el barón Clapique, que él es como el bufón quizás de la obra, un poco individualista, un poco egoísta, es
quien les da ciertos facilidades a ambos bandos con fin de tener una ventaja individual o una recompensa individual. Luego está el jefe de la policía, que es el responsable de las torturas y ejecuciones, y que también figura como un personaje muy gris, ¿no? Como muy poco humano, que es un- muy difícil que muestre alguna emoción. Pero sin embargo, ahí figura como responsable de varias atrocidades. Y finalmente está Ferral, que es un personaje de como representativo del mundo empresarial, ¿no? Los intereses económicos de las grandes empresas entre el conflicto. Em, los temas que tocamos entonces de la primera parte son la voz de la garganta y la voz que llega al oído, la relación entre identidad y discurso en la disertación que tiene Kio respecto a las grabaciones que encontró y que él no reconocía de su propia voz en los discos filtrados de la insurrección. Tocamos el tema de cómo funcionan las ideologías, cómo revisten a los individuos las ideologías. Tocamos el colonialismo en China, la conciencia moral en el hombre revolucionario, más que nada figurado en la figura de Chen, y los arquetipos de las posturas en los personajes, ¿no? Chen, fanatismo, Kyo parece el trágico revolucionario, Kato es el que tiene el destino un tanto nihilista, quizás existencialistas, Isor, el sabio consumido este, por la distancia y el consumo de opio. Um, y hasta ahí le dejamos en cuanto a la primera parte. La segunda parte que podemos tocar es la parte final en donde se desarrolla el conflicto, que es cuando sucede la muerte de Kato, víctima bueno, por decisión propia, se suicida. eh, y vemos cómo esta escena reviste la ideología que él mismo ha adoptado, ¿no? La bomba que pone Chen al dictador y que es además en un carro equivocado y que hace ver como la imposibilidad de hacer real la ideología, o sea, de llevarla a la clave. La muerte de Kyo, que también perece en batalla, y el marxismo, que es como el revestimiento filosófico que hay detrás de todas estas manifestaciones ideológicas. Entonces, pues solo me queda comentar de la obra con fin de que empecemos este laberinto, que a mí me parece que las escenas retratadas son muy buenas al conseguir evocar una empatía humana en el lector por las víctimas de una especie de insensato caos que se manifiesta constantemente. Existe pues una atmósfera de sufrimiento sin sentido, una especie como en inglés sería senseless o meaningless, o sea, desprovisto de sentido. La obra a mí me parece, está en clave existencialista. Las batallas son más masacres accidentales que luchas entre bandos. La obra termina con un sabor de tragedia porque los personajes fungen como arquetipos de una obra, pero a diferencia de esta, la historia está sumergida en un sinsentido del cosmos, ¿no? En la ausencia de un telos del mundo, que es un tema que me gustaría proponerles aquí, que si ustedes logran como sentirla o percibirla en el tono de la obra, ¿no? Y hasta ahí, más o menos recopilo de la historia. Ahora, antes de empezar, quisiera también, comentar una breve pincelada de marxismo que también tal vez les agrade, pero, o no les agrade tanto, pero nos ayude a comentar de otra manera el tema de las ideologías aquí que es muy profundo, pero en la obra a propósito de Marx, ¿no? Entonces, leo así sobre marxismo. A Marx no se le entiende sin Hegel.
Al morir Hegel, este dejó un problema irresuelto, sin resolver. En uno de los textos más importantes para entender la filosofía de Hegel, el prólogo, la fenomenología del estudio, se diserta acerca de las manifestaciones del espíritu, donde, según el filósofo, el espíritu ya se autoconoce en la época del mismo autor, en la época del mismo filósofo, y se refería al espíritu prusiano. Entonces, existiría una contradicción entre el método dialéctico, aquel según el cual toda la historia se va transformando, esto no en términos temporales, sino en términos ideológico-filosóficos, donde está la tesis, antítesis, síntesis, y el método sistemático, o sea, los sistemas del hombre. Habría pues una contradicción en estos dos. Por lo tanto, no queda claro si la historia, en términos de la manifestación del espíritu de la que hablaba Hegel, había terminado o no. A raíz de esta contradicción sin resolver, dos grupos se levantaron que fueron derechistas hegelianos e izquierdistas. Todos fueron hegelianos, solo que se diferencian como derechistas eh, e izquierdistas. De entre ellos estaba Feuerbach, Strauss, entre muchos otros, Marx y Engels. La derecha afirmaba que la historia había terminado y la izquierda que no era un su fin. En la obra La ideología alemana, Marx postula la necesidad de que la historia avance. Su progreso debía ser, no obstante, la disolución de la contradicción entre la historia y el sistema político. Marx y Engels terminan criticando a sus compañeros por no extender sus críticas no solo a la religión, sino también al ámbito político y económico. Marx creía que las ideas son las que van a transformar el sistema humano. Por esa razón, tanto a Marx como a Engels se les llamó ideólogos. Mientras se siga haciendo la crítica en el sistema, son las ideas las que cambian las cosas. El ideólogo es el que, en este sentido, cree que las ideas cambian el mundo. Son las ideas relacionadas con fuerzas políticas las que cambian las cosas. Esto nos lleva a concluir necesariamente. Solo si la crítica está vinculada a una fuerza, habrá cambios en el mundo. Y ya, con esa pincelada de introducción marxista, abro el laberinto a ver si nos suscita algo o nos sirve de algo para mirar las ideologías desde el punto de vista marxista. Y bueno, ya, ¿quién quiere comentar las impresiones de la segunda parte y si llegaron a ver lo que comentamos de la primera? Yo Adelante, Omar. porque llegué tarde a la discusión. Este, a ver, me agarraste un poco con la guardia baja con toda esa recapitulación de la relación entre Hegel y el marxismo temprano. Este, porque, bueno, me quedé pensando en cosas respecto a como a esta distancia que tiene que ver entre las ideas y la tesis. Creo que es la tesis 9 de Feuerbach, ¿no? Lo que, cuando dice Marx, lo que han hecho los filósofos hasta ese momento es pensar la realidad y lo que se trata ahora es de cambiarla, ¿no? Y creo que, o sea, de pronto la novela, que es muy, muy fuerte, este, y con todo esto que ustedes comentaron la vez pasada, que tengo que decir cuatro cosas. Primero, escuché su conversación de la vez pasada y me pareció muy interesante como esta ida y venida entre la novela y un montón de casos o ejemplos y cómo se fueron al tema de las ideologías cuando dicen los posmodernos o decían los posmodernos a finales del siglo pasado, inicios de que las ideologías habían terminado, que entonces lo que había ahora eran intereses, ¿no? Entonces, muy, muy fuerte, porque justo una de las acusaciones al feminismo, que ahí escuché la interpelación en el laberinto pasado por la figura de May, este,
se le ha acusado al feminismo de introducir una ideología de género, ¿no? Entonces ahora la ideología ha dejado de funcionar como una especie de categoría, como en Althusser, que permite describir las formas en que los sujetos se constituyen como sujetos, sujetados, sino que parece que ha devenido como una especie de crítica. Y por supuesto que el marxismo, ha sido de las pocas filosofías que ha tenido una contundencia en términos de la insurgencia, de la resistencia, es tan fuerte, ¿no? O sea, sobre todo en el caso, o sea, es claro ahí en el caso de la novela por ejemplo, en Argelia, etc. Pero en el caso en el caso latinoamericano también es muy poderosa la influencia del marxismo o de la ideología marxista en el siglo pasado y y la relación con las juventudes post 68, ¿no? Este, para saber qué pasó ahí, porque nuestras maestras y maestros nos dicen que tras la caída del muro de Berlín, de pronto la posibilidad de pensar otro mundo, otra posibilidad de mundo, como que se había acabado, ¿no? Al ver la caída del muro de Berlín y el fin de las ideologías. Lo cual es interesante que un texto que pone en tanta tensión las ideologías nos plantea ahora con lo que está pasando con estos movimientos pendulares entre la izquierda y la derecha y lo que ustedes caracterizan muy bien como los dogmatismos de ambas ideologías, ¿no? Es muy interesante esta distancia de la que hablaba Joaquín la vez pasada, ¿no? Que a veces es importante tomar una distancia crítica. A propósito de lo que está pasando en Bolivia con Evo Morales y lo importante que ha sido para la política latinoamericana de izquierdas, y sin embargo, sigue siendo un individuo que, aunque ha sido muy oportunista por sus adversarios, tomar todo este tema de su gusto por las menores de edad, y porque eso es aparentemente cierto, ¿no? Este, como que nos vienen otras capas de lo que tendríamos que comenzar a pensar. Yo me acuerdo cuando Rita, eso que pasó en Bolivia, cuando lo sacan y demás, y viene a México, Rita hizo un comentario crítico a propósito de lo que Evo Morales no había alcanzado a ver. Y entonces un montón de personas de izquierda comenzaron a atacarla y ella justo apelaba a que lo que teníamos que hacer es tomar una distancia crítica. Se me acordó un montón de eso a propósito de lo que Joaquín dijo la vez pasada. Pero bueno, ya voy con las cosas porque, insisto, quiero tratar de ligar lo que acabas de decir con la novela y con las cosas que me sugieren, pero creo que tengo tres cosas que decir más. Una es leerles un fragmento que subió Carlos Escliar a su Instagram esta semana y que me acordé, entre que me sentía mal por no haber estado y demás, pero lo leí y dije, ay, qué bonito. Y me acordé. Dice, uno es individuo, dos, conversación, tres, comunidad. Sin tres, dos acuerdan o desacuerdan. Sin dos, tres no parece existir. Sin uno, el mundo es todavía una incógnita. Sin nadie, la propia palabra ya no tiene voz. Sin comunidad no habrá recomienzo. Y ya, porque me acordé, este, o sea, vi el diálogo que tuvieron la vez pasada y dije como, ay, sí, ojalá sí hubiera estado ahí, pero pues no había terminado de leer, entonces, pues no tenía con qué compartir. Y bueno, ya, las otras dos cosas que les quiero compartir, o que mis primeras impresiones, son dos preguntas. La primera es, a partir de lo que ustedes han comentado, el tema de las ideologías más, yo quisiera como compartir mi inquietud por el título de la novela. O sea, ¿cuál sería el sentido de que una novela de este tipo se llame así, La condición humana? Cuando habla de condición humana, ¿a qué se está refiriendo con condición humana, ¿no? O sea, ¿es esto de empatar o sentir empatía por los personajes? ¿O es más bien mostrar la inhumanidad? ¿O es mostrar qué? O sea, ¿por qué la condición humana en una situación límite, que es una situación de guerra? Este, que aparentemente no nos es tan lejana ahora, ¿no? O sea, ¿cómo pensar la condición humana? Si la vamos a seguir pensando como Aristóteles,
en que lo que la condición humana es aquello que nos diferencia de los animales porque poseemos una alma racional o, o qué, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con la condición humana? Porque por ahí recordé a Hannah Arendt y lo poco que conozco y entiendo de ella, ¿no? A propósito de su noción de nacimiento, sí, sí, con su noción de nacimiento que en pedagogía ha tenido mucha recepción, ¿no? Y que me parece muy interesante. Y la segunda es es la pregunta por frente a todo este tema de las ideologías y demás. Creo que se despierta esta pregunta que es muy existencialista porque recordé a Camus y su cambio entre el mito de Sísifo y el hombre rebelde. No voy a plantear su pregunta, pero de pronto pensaba cuál es la responsabilidad que tenemos para con los otros, las otras, ¿no? Que a veces esos otros parece que ponen en peligro nuestra propia existencia, ¿no? Muchas veces, pero ¿cómo nos colocamos frente a eso que es una alteridad, no es una otredad? Pero eso quería compartir. Y tengo otra nota sobre el tema de la razón y los afectos, algo que comentó Joaquín, pero tal vez al rato. Bueno, muchas gracias, Omar. Qué bueno que nos propones cosas que vimos en el laberinto comentado antes. Eso significa que sí tenemos retroalimentación de la primera parte con la segunda. Sobre el título, el homónimo de Hannah Arendt. Em, Llegamos a mencionar una posibilidad de por qué se llamaría de esa manera la obra, Joaquín y yo, el laberinto pasado. Y mencionamos que quizás se deba a la facultad, no sé, inherente, valga la redundancia, a la misma condición que tiene esta especie, por no poder sistematizarse completamente en aquello que ella misma crea, que son las ideologías. O sea, tenemos factores que nos hacen ser de alguna manera falibles, cambiantes, no sé, diversos, algo que no se puede encapsular en reglas ni estereotipos. Y entonces eso es lo que hace que esta parte que Joaquín llamaba humanosa ajá, exactamente, nos haga, mm, pues, tener ciertas necesidades que no están, eh, el- no se pueden satisfacer o limitar o encerrar en sistemas rígidos, como son las mismas ideologías, los determinismos, pensamientos obtusos, por así decirlo. Y entonces es lo que hace que los personajes fallen o cambien o sean o tengan matices mucho más profundos. Por ejemplo, el caso de Mike es el más evidente, que tiene una infidelidad respecto a su esposo y ella explica que en condiciones como esta, pues ella también es humana, ¿no? O sea, su afecto no se ve tan menoscabado, que en realidad sí, y lo marca la obra, pero no se ve sustituido el amor que siente por su esposo respecto a la infidelidad, al acto sexual que tiene con otra persona. Y además lo confiesa como una especie de suceso natural, o sea, casi diciendo, soy humana y en estas circunstancias de muerte yo también tengo miedo a morir, tengo miedo a que tú te encarcelen o te maten y soy falible, no puedo atrapar en algo tan rígido que no, me haga dejar de ser humana, por así decirlo. Y tenemos otras
escenas, a mí me fascina mucho el personaje de Chen, donde él constantemente, principalmente en la primera parte, está introspeccionando en sí mismo, o por lo menos divagando en sí mismo en sus pensamientos sobre cómo está perdiendo su humanidad y bajo qué sentido. Él ya no se siente parte de la humanidad. Él va a la civilización y cree que ya no es parte de ella. Y entonces las escenas que nos pone Malraux son como eh, retratos muy bien retratos muy bien logrados de una empatía humana por esa misma condición, la condición humana que se presenta en estas circunstancias. Entonces, sobre eso, pues podría comentar algo. Sobre lo demás, pues nos queda como para trabajarlo en este laberinto y a ver si podemos sacarle las cosas que nos interesen. Sobre el marxismo, si bien tal vez no lo debía advertirlo con un poco, nada más fueron 3 párrafos, pero básicamente eh, viene como provocación para que nos pensemos exactamente desde el punto de vista marxista, del primer marxista, muy bien apuntalado Omar, desde el primer marxismo, nuestras críticas, pues nosotros hacemos críticas, una de las cosas que hacemos en este laberinto es hacer crítica, es la influencia que tenemos en el mundo y la influencia que podemos esperar en el mundo y en otros espacios y cómo se revisten estas ideologías en los individuos, que es uno de los temas principales de la obra, ¿no? Y entonces yo creo que comento hasta ahí, le doy la palabra a Joaquín, adelante, por favor. Gracias, Néstor. Voy a ver hasta dónde me deja la garganta, ¿no es cierto? Respecto a lo que mencionas del marxismo y lo que mencionas, Omar, los buscapiés que metiste, tengo un par de observaciones. Hay uno que leías que decía que recoge 3 elementos: el individuo, la conversación y la comunidad. En eso de la conversación me acordé de Michel de Montaigne, que tiene un ensayo que se llama Sobre el arte de la conversación, sobre el arte de conversar. Sí, porque conversar suena fácil, pero no es tan fácil, sobre todo si vivimos en un contexto tan polarizado de ideas como el nuestro. Porque conversar implica tener ¿cómo te podría decir? Una postura de disposición por no solamente hablar, sino también escuchar genuinamente a la otra persona. Pero es hoy por hoy, luego cuando tú lees los comentarios de Twitter, ahorita X, YouTube y redes sociales, pues sí dices, aquí no se conversa, aquí se vocifera. O sea, y eso cómo genera una comunidad. Por ejemplo, ustedes sabrán que, y este es un ejemplo que también de las preocupaciones que le comentaba a Néstor la sesión anterior, ustedes sabrán que Trump volvió a ganar la presidencia de Estados Unidos. Y luego cuando uno lee los comentarios respecto a eso, dicen, es que sí, qué bueno que ganó Trump, porque ya estamos hasta la madre del discurso woke, progresista, ya estábamos hasta el coño del discurso del arco iris. Entonces tú dices, ah, hijo, a ver cómo voy a conversar con un mono así. O sea, ahí es donde está lo difícil. Y en la parte ideológica, siento que se vuelve más pantanoso. Porque como te decía también Néstor, ya ahí Omar, no sé qué observación tengas al respecto, pero cuando yo le decía a Néstor en la sesión anterior, es que nos cuesta trabajo contraargumentar, es que es eso. ¿Cómo contraargumentamos en la palestra pública? Porque tal parece que las grandes mayorías piensan como el comentario que les acaba de mencionar hace ratito. O sea, las mayorías le están haciendo más caso, están prestando más oídos a los discursos conservadores. Y a los discursos que pretenden esto que dice Marx de las ideas que cambian el mundo, pues nos ven, perdóname la palabra, pero nos ven como pobres güeyes. O sea, y es ahí donde está lo peligroso. Y no nada más en Estados Unidos, está pasando en buena parte también de Latinoamérica. Digo, Milei no llegó gratis a la presidencia de Argentina y en Europa. Y en Argentina lo peligroso que ya es, bueno, es que la gente, pues, que tiene mayor edad, porque ahí está el prejuicio, ¿no? Los de mayor edad son más recalcitrantes con las ideas modernas y por eso votaron por Milei, ¿no? El grueso de los votantes, si tú revisas los padrones tanto de Trump como de Milei en Argentina, son jóvenes. O sea, aquí lo preocupante es por qué los jóvenes están abrazando el conservadurismo y no solamente eso, están abrazando la incapacidad de conversar. Por eso me pareció importante, Omar, que haya sacado esta cita a la luz. Ahorita me repites el autor, por favor, que no alcance a apuntarlo. Pero sí, esto de la conversación lo rescato mucho porque hoy por hoy ya la gente no quiere conversar y la gente quiere imponer la idea. O sea, es así como de abre la boca y métetelo a la producto de gallina, lo que yo pienso. Y es ahí.
Carlos, gracias, Omar. Carlos Esquilar. No sé por qué entiendo, ya me imaginé, ya me quedara pues hablando del contexto esto de la derecha, extrema derecha. Sí, porque muchos dicen es que la izquierda la ha cagado. Y no te voy a decir que no, porque desgraciadamente pues los políticos así son. Pero ¿cuál es la bronca? Que tú hagas un reduccionismo, porque los discursos de extrema derecha que hacen reducen muchísimo mensajes muy simples, sus formas de establecer sus mensajes y te los avientan. Y es más fácil asimilar eso que pensar, como hace rato nos decían esto, pensar a Marx, que si Hegel, y que si se acabó la dialéctica o no, si avanzó la historia. Eso a la gente le da una tremenda flojera en redes sociales leerlo. Lo que les interesa es, sí, los culpables son los malditos wokes de izquierda, desgraciados que destruyeron el mundo. Y ese mensaje es más fácil asimilar. Y es ahí donde, ¿cómo conversas con esa gente? Por eso sí me quedé pensando en esa parte, con esa cita que mencionas. Lo de la condición humana, sí, le mencioné a Néstor un changuito, como una forma de representación de la parte humanosa, como la parte imperfecta de nuestras obras y de nuestros, ahora sí que de nuestras mapas, nuestras guías éticas, políticas para construir el mundo. No son perfectas, pero el chiste es reconocer eso. Porque cuando ya te encandilas con una ideología, no dices, no, es que esto está a toda madre, esto es la neta del planeta. No hay nada mejor que esto, pero hay que tener cuidado. Por eso decían eso en la sesión pasada. Hay que abrazar con pincitas esa parte. Y la última, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos con los otros? Es que es parte de la comunidad, saber vivir con el otro, con la otredad. Por ejemplo, yo le decía a Néstor, si alguien llega con un proyecto utópico a decirme es que todos son iguales y no hay otredad, ese es como proyecto desconfía de él, porque el genocidio va a estar sabroso allá adentro si lo llevas a la práctica. ¿Por qué? Porque cada quien va a pensar diferente, va a haber disenso, va a haber bad levis que te digan preferiría no hacerlo. Y eso es lo que le da dinamismo y riqueza a la humanidad, aunque muchas posturas conservadoras no lo quieran aceptar. Pero te digo, luego en este idilio, quieres deshacerte de la otredad porque la otredad incomoda, de cierto modo. Porque la otredad te obliga a tomar postura. Y tal parece que quieres todo parejito. Como les decía en esto de este sticker de de los 50, donde tenemos a la mujer rubia cocinando, al papá ya regresando del trabajo y los hijos ahí todos jugando y todas en una casa que ahorita no se puede comprar por más que 5 trabajos que tengas. Ahí está el asunto. O sea, cómo construimos la sociedad y me parece que la novela nos lleva a pensar eso. Cada quien traía su proyecto. Chiang Kai-shek creía, bueno, metemos el capitalismo rudo en China, crecemos. Mao Zedong decía, no, esa no es la solución. La solución es crear un régimen donde lleguemos a esta dictadura del proletariado. Sí, pero al llegar a esa dictadura, ¿qué precios hay que pagar? Masacres, represión, mano de obra esclava, supresión de libertades políticas. O sea, ahí es donde yo, Néstor, yo le debatía mucho esa parte. Esto es lo que yo te podría comentar respecto a lo que tú planteas, Omar, respecto a estos 3 puntos. Y en esta parte de cambiar el mundo, yo le comentaba a Néstor, tengo otro drama. Si tú lees las redes sociales, por eso hago dieta ahorita de eso, es que en las redes sociales ves mucho esto de, pues ya nos cargó el payaso, o sea, ya el mundo ya no se puede cambiar. O sea, casi casi dicen, Marx se quedó tarugo, o sea, ya no podemos hacer nada. Nada, nuestra cuestión es resignarnos y esperar a que el mismo sistema nos destroce y nos aplaste. Y digamos que esa es la versión que yo estoy leyendo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y está de preocuparse. Porque tú dices, o sea, te estás resignando a la mierda, perdón que lo diga de esa forma, pero esa es la impresión que a mí me está dando la lectura del mundo actual y la forma en que la gente lee el mundo. Hasta ahí lo dejaré en este momento. A ver qué opinan de esta parte. Gracias, Néstor. No, gracias a ti, Joaquín. Un tema que podría ayudarnos a diferenciar entre las dos condiciones humanas, me refiero al, ya que entró el tema, el de la condición humana de Hannah Arendt y la condición humana de Marlowe, es que si bien, aunque ella no se consideraba filósofa, como una obra desde la postura abstracta, o para no decir filósofa. Finalmente para mí hizo filosofía en Hannah Arendt y Monroe es literatura con el intento de hacer, decía uno de sus comentaristas que alcancé a medio a checar, la concientización de la experiencia. O sea, que Monroe hacía, quería medio hacer arquetipos
o por lo menos tocarlos desde las vivencias que tuvo, porque era como un rockstar del siglo XX, un francés que estuvo metido en muchos movimientos, siempre a la vanguardia, y tal cual la veía, se la imaginaba o hizo esta ficción histórica para concientizar lo que él concebía, la condición humana. Y en cambio, Hannah Arendt, pues, la abstracción. Entonces, quizás eso nos ayude a ver por qué es así el título. En cuanto al discurso que dio Joaquín de las ideologías, me parece también importante que mencionemos o por lo menos tengamos em, una nota vista de la acción que toman los personajes respecto a los discursos que hay contemporáneos son, pues sí, son un tanto distintos, pero hay que revisarlos. En, en la obra, los protagonistas toman las armas. O sea, creo que lo mencionó también Joaquín en el laberinto pasado. O sea, la gente se levantaba por menos, ¿no? Decía. O sea, quiere decir que son hombres del siglo XX en donde la revolución era un parte de sentido de vida. Aquí hay tanta difusión sobre lo que es el sentido de vida que es difícil pensar un revolucionario, a menos que, no sé, a las ideologías del sur o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con los caracoles, ahí alguien tenga bien claro lo que es una vida en revolución, pero es difícil en la contemporaneidad, principalmente en el contexto en el que yo vivo, que es la Ciudad de México, en 2024, que alguien tenga como una especie de praxis revolucionaria, ¿no? Que vea hay una especie de desvanecimiento del sentido, pues, como si se diluyera la, la noción de la dignidad o del hombre revolucionario, y que está en esta obra, pues, porque obviamente está como, es hija de su tiempo, o sea, es del siglo XX, eh, bueno, de los años 20 del anterior siglo. Entonces hay que ver el contraste sobre cómo revisten las ideologías en la obra, como las vio Marlowe a propósito de concientizar su experiencia, y cómo las vemos ahora, ¿no? ¿Qué entendemos por ideología hoy en día, ¿no? No sé. Y bueno, ese es uno de los temas. Adelante, Omar. Sí, sí me acuerdo que comentaron ese tema. La única cosa es que lo que ahora pienso es que tal vez justo el tema de la condición humana es algo que nunca se termina de resolver. La cosa es dónde pensamos que está la condición humana, si en las ideas o en lo que ahora dicen que es de herencia muy gringa, pero bueno, está bien, o la agencia, ¿no? Las acciones. Porque justo lo que tú, con lo que nos enganchaste al principio, o que en lo que me enganchaste a mí al principio, pues justo tiene que ver con esa diferencia entre, entre Hegel y Marx, ¿no? O sea, entre un idealismo y un materialismo. Este, si la condición humana está anclada solo a las ideas, o hay, o está también relacionada con la agencia, ¿no? Con las formas de actuar, de comportarse, de hacerse, ¿no? Porque por eso diría Sartre, el ser humano es un verbo, ¿no? No es un adjetivo, sino que es algo que se está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar justo desde ahí una forma de la condición humana que se está haciendo, ¿no? Para no entrar en estas dicotomías, porque no sé, justo la discusión naturalista del siglo XVII pues estaría pensando la condición humana en términos de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, ¿no? Entonces alguien dirá, pues el hombre es el lobo del hombre. Y uno lee esta novela y claro, uno lee el desencanto al final, pero justo, tal vez porque estoy influenciado últimamente por estas cosas, pero quería
releer. La última parte es muy fuerte, esta última conversación. eh, cómo Mai se vacía de todo, o sea, es muy fuerte para mí. Digo, y sigo pensando así. Esa es otra cosa. La muerte de Kyo no es solo dolor, no es solo cambio, es una metamorfosis. Yo nunca he amado mucho al mundo. Era Kyo quien me unía a los hombres. Era por él por quien los hombres existían para mí. No deseo ir a Moscú. Allí estaba, allí enseñaría miserablemente. Ah, no, esto lo está diciendo entonces Gisors debe ser. Pero bueno. Eh, no, sí es May porque es cuando Gearsos ya está dando clase en Moscú y le invita para que dé clases y dice, no, voy a ir con no sé qué. En fin, ya. No decir a Moscú, allí enseñaría miserablemente. El marxismo ha dejado de vivir en mí. Ante los ojos de Kio era una voluntad, ¿no es cierto? Pero ante los míos es una fatalidad. Y me ponía de acuerdo con él porque mi angustia de la muerte armonizaba con la fatalidad. Ya casi no hay angustia en mí. Desde que Kyo ha muerto, me es indiferente morir. Estoy a la vez libertado de la muerte y de la vida. ¿Qué iría a hacer allá? Y bueno, le responde, cambiar de nuevo, tal vez, ¿no? Pero justo pensaba que tal vez, eh, cómo repensar desde ahora. Y fíjate que el tema de las ideologías no sé cómo repensarlo, me cuesta un poco de trabajo, o sea, porque se ha vaciado un poco ya de sentido la noción de ideología, ¿no? Ha sido usada para tantas cosas, pero sí tal vez tendríamos que... Yo, desde mi punto de vista, mi lectura de mi último año en la maestría y haber tomado clase en uno, dos, tres posgrados, tengo la sensación de que hay como, por lo menos desde la academia, una reactivación del marxismo. Em, no tengo hipótesis, y tengo mis dudas, ¿no? Pero siento que se está reactivando una nueva lectura, una nueva crítica al marxismo, vía las feministas que han introducido el tema de los cuidados, ¿no? Y de pronto el tema de la responsabilidad justo me venía de esta última parte, porque tal vez el tema de la condición humana está organizado desde ese entre en el que se forma la comunidad, ¿no? Este, Yo no conozco muy bien la profundidad de ese tema en Hannah Arendt, pero cuando decía, después de los fascismos y los terrorismos, los que nos queda es la lengua materna, ¿no? Como, y yo lo interpreto un poco, ay, creo que mi internet está fallando. Este, interpreto eso un poco como una pregunta, ¿por qué es aquello que sostiene la vida o que puede sostener la vida? Este, y me quedo pensando si eso que sostiene la vida a veces no siempre, no es solamente las ideas. A veces tiene mucho que ver con las acciones o las agencias que se ponen en juego. Este, lo cierto es que una novela como esta, sí nos hace repensar qué entendemos por la condición humana, ¿no? E insisto, yo creo que ahí más bien las posibles respuestas tendrían que escapar a las dicotomías, incluso entre la idea y la acción, entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo repensamos eh, eh, la condición humana y si se puede hacer de otra forma? En fin, había otra nota, pero ya se me fue. No la noté. O sea, había otra cosa que quería decir, pero ya mejor me callo. La escena de Maya al final a mí me pareció sumamente triste y un poco nihilista. O sea, ellos están como eh, platicando sobre lo que ya se ha ido, que es Kyo, el, el líder de esta insurrección, pero que han, que otra vez, o sea, está revestida la obra como la ausencia del sentido de la batalla. Y parece más bien exponer precisamente lo que es el humano frente a esa ausencia. Y ella que dice, lo he perdido a él, lo, este, lo,
algo de mí ha muerto para siempre con él. También estoy libre también de eso, como precisamente el, aquello que daba el telos, o sea, el sentido de lo que estaban haciendo, había, había muerto y les había dejado un vacío. Y con eso no sabían qué esperar, que esa es como la atmósfera que yo percibí. Y, y por eso yo creo que está como que revestida a veces como de tragedia, como de novela existencialista, quizá, en donde trata de retratar la fragilidad humana, que ya después llamaríamos condición, no solo en su carne y hueso o en sus circunstancias históricas sociales, un viejo y una anciana, un anciano y una mujer son las que terminan hablando, no en los varones son los que mueren, eh, sino también eso es su espíritu, por así decirlo, su razón de sentido, lo que se pierde, su fragilidad existencial, o sea, su ser en el mundo, en- por así decirlo. Sí, estoy muy encantado con eso. Sobre el tema de las ideologías, es un tema muy grande, abordado desde el punto de vista de la filosofía. Recomiendo mejor que lo pongamos en lo que podamos sacar a propósito de la obra y de los temas que podemos hacer. Yo saqué el texto, el provocativo, porque me pareció fabulosa la frase de Marx, que son las ideas relacionadas con fuerzas políticas las que cambian las cosas. Y quien lea esta obra, yo creo que podría preguntarse qué ideas están relacionadas con fuerzas políticas que están cambiando el mundo. Y en ese sentido, si nosotros hacemos crítica, ¿en qué medida podemos relacionarlas con fuerzas políticas, podrían cambiar el orden humano en el que vivimos? Entonces, me gustó ese tema. Y adelante, Joaquín, no sé si quieras comentar algo. Bueno, Escobar no se agachó por entonces, sí, no, entonces, pues no sé. No, en mi caso sería dos cosas. Una, la ideología, como tú dices, es un tema bastante amplio. Si no lo podemos así como tocar tan estrictamente, sí tenemos que abocarlo al tema de la novela. Y sí coincido contigo que este final de entre Mei y Gisors, allá en Kobe, en Japón, que están huyendo de la guerra, pues sí se me hace crudo. Sí se me hace crudo porque Gisors le suelta todo el nihilismo más no poder a Mei. Porque ahí le dice prácticamente tus ideologías no son nada. Se desvanecen tan rápido en el aire como la fumada de opio que estoy dando. El Geasers es la encarnación del nihilismo en pureza. De este nihilismo que no nos permite, que ahora sí que se parece a estos decadentes que tú lees en redes sociales de, pues ya no se puede hacer nada, no creas en nada, tú nada más disfruta, porque pues, las drogas son el placer. No, tú nada más disfruta de la vida y no te mortifiques por nada, es que hay que cambiar el mundo, no te preocupes por eso. Y ahí es donde está el problema. Eso desincentiva mucho la lucha social. El problema es que yo, en mis lecturas, he visto que muchos tomamos la posición de Geasers, porque de cierta forma sí es más cómoda, pero también tiene consecuencias, porque esto permite que otro tipo de fuerzas se impongan. Y digamos que ya no vemos estas revoluciones de, como decía Shulhan, ya no vemos estas revoluciones del siglo XIX, del siglo XX, perdón. Precisamente por esta parte de que ya no hay una creencia ideológica que nos permita un metarrelato fuerte, sólido, que nos permita luchar, como dice Marx, por ese mundo que cambiar. Actualmente es que el sistema siga funcionando. Mientras yo tenga para mis chelas y para comer, no hay bronca. Y ahí es donde yo siento que está el peligro latente. Y aparte, como dice Shulhan, la autoexplotación que te había dicho. Claro, eso ya es pesimismo puro. También Shulhan, digamos que Gisors y Shulhan serían amiguis, porque comparten, digamos que este mismo pesimismo en esa parte. Pero bueno, ese es el comentario rápido que yo te daría en ese sentido. Gracias, Néstor. No, gracias. Gracias a ti, Joaquín.
el nihilismo como la, la, la antipostura, la postura más neutral que da paso a que se impongan otras. Pues sí, quizá haya un tema ahí que revisar. Sobre la parte de los estados, la disertación, bueno, la conversación que Gisors tiene con otro anciano, en donde yo mencioné esta misoginia, creo que de ahí mencioné a Omar, era por lo fácil que puede hacerse en el ser humano crecer una intolerancia por un prejuicio, que es el anciano, dice a Gisors, que estaba bien que la mujer obedezca al hombre, porque al hombre era más fácil obedecer y, y este hombre obedecía al Estado, ¿no? Entonces, estaba justificado, o sea, para él no había ninguna otra razón y era evidente, que es lo más, pues peligroso e intolerante. Y yo creo que tiene que ver con ese dar paso que Joaquín mencionó, pero, o sea, si no se toma una postura que detenga, o por lo menos haga una réplica respecto al otro, se da paso a la facilidad de la intolerancia. Creo que, que podría hilar a ese punto. No sé qué les parezca a los demás si quieren hablar de otra escena. Hay otra hay otro tema que no hemos tocado y es el tema de Ferral. Ferral y el jefe de policía. El Ferral es el magnate, por así decir, millonario que solo está preocupado por sus empresas. Al final, él tiene injerencia en las decisiones políticas de las fuerzas involucradas en el conflicto y tenemos también un personaje que podría pasar desapercibido, que empieza con M o con H, es un europeo, no recuerdo ya su nombre, que parece como la postura más tibia entre ellos. Es un europeo que está vacilando entre Hemmerlich, es con H, Hemmerich, sí, es que siempre está meditando sobre sus fracasos. Yo creo que ambos representan posturas internacionales en el conflicto. Hemmerlich, la postura de Europa, que es tibia, que es entre ayudo, en que tengo humanismo, en que hago crítica, pero no te ayudo tanto, y ¿cómo se llama? Ferral, que es básicamente a donde esté el capital. O sea, donde esté el capital se mueve. Que me parece un punto para mencionar una fuerza política es la económica, por así decirlo. Es un factor que se está moviendo ahí y que es importante. Y el más gris y quizás está molesto el jefe de policía, que solo le interesaba su puesto, cumplir su trabajo y no le importaba cuántas personas se pudiera llevar en el camino. En digamos, el bulldog de las fuerzas de la violencia. No hay muchos más personajes que tengan que ver con estas cuestiones concretas de circunstancias históricas sociales, pero estos tres me parece que pues, nada más podríamos men- dejarlo, dejarlo al menos mencionado, ¿no? No sé qué les parezca a ustedes, si quieren tocar otro tema que les llame la atención o algo así, o vamos avanzando. No me acuerdo si es esta de las últimas escenas, cuando se reúnen y comienzan a tratar el tema de la deuda y no sé qué, que se pone densa la cosa, pero ya cuando termina la parte muy pesada, como que uno de pronto, porque es después de esta, ¿cómo se le llama? La matanza de Shanghái o esta, o sea, donde se suicidan estos personajes y
que es de las escenas más fuertes. Después de eso viene esa escena de estos hombres vestidos muy acá y discutiendo y definiendo el tema de la deuda y todos como apelando a sus intereses y ahí está como, o sea, como esas fuerzas que son, que de pronto, ya esa última parte es cuando se comienza a poner nihilista la cosa, porque justo después de esta cosa tan terrible, tan, ¿no? O sea, ellos dilucidando el cómo van a morir, si deciden ellos morir, cómo en fin, estas cosas, como que pronto estos vatos como indiferentes a estas otras vidas, ¿no? A estas otras existencias, que digamos es justo esa fuerza de la economía, que por alguna razón decíamos que justo habría que distinguir entre lo político y lo económico para de pronto no hacernos bolas. Yo de pronto, justo como, como diría, ay, se me fue el nombre de esta pensadora que tiene este libro de capitalismo caníbal, justo lo que ella muestra es cómo el capitalismo tiene esta capacidad de devorar todo, pero es al mismo tiempo caníbal en ese sentido, porque este, pues, digamos, es la misma lógica del capitalismo, la acumulación, pues es un poco suicida, ¿no? Este. Y uno ve a esta última escena que es también muy, muy fuerte porque justo no es una fuerza, o sea, yo me quedo pensando, es una fuerza política que logra hegemonizar desde una visión del humano y porque ya ven que mucho se le critica a Nietzsche de ser nihilista y demás, pero quienes son especialistas en Nietzsche justo dicen que más bien él piensa que todo eso que no alimenta la condición o la existencia misma creativa del hombre, pues es nihilismo. Entonces de pronto uno piensa, o quedo pensando, si justo el tema ahí de la condición con estas escenas de pronto pues parece poner en tensión estas fuerzas creativas del hombre por buscar otras formas de hegemonía que se miren desde otro lado y más bien estas fuerzas hegemónicas que tienen esta capacidad de apropiación y de canibalismo son las que logran ir hegemonizando porque no tenemos un metarrelato o algo que nos permita como hacerle hacerle tensión. Y por eso parece que la salida termina siendo nihilista, ¿no? O sea, yo ya en la última parte de lo que decía Joaquín, pues es cierto, ahorita tal vez la novela no nos da, yo soy muy consciente de eso, pero me quedé pensando en ¿cómo se llama? ¿Cómo salir del castillo del vampiro de Mark Fisher, que fue el último texto que, un marxista, por cierto, que escribe, porque después él se suicidó. O sea, de pronto, de él, según yo, es la frase que después se le adjudicó a Zizek, que también lo usó, pero según yo, el primero que lo utilizó fue él. El de es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y al final él decide tomar esa decisión, ¿no? Entonces, de pronto me acordaba eso, me acordaba de esta escena que tal vez ese es el clímax de la historia. Cuando están todos ahí, uno, lo lee, yo estaba en el metro cuando lo estaba leyendo. Y describe esta como sensación, esta atmósfera que todos tienen ahí en el suelo, en fin, ya no sé ni qué quería decir, pero, o sea, tal vez lo que nos queda ahora, justo como te decía Joaquín, es pensar otros posibles. Por eso la idea de nacimiento de Arendt, y ahí tal vez una forma de cómo conectar, ya no para diferenciar, sino conectar. La idea de nacimiento de Arendt, como de cómo propiciamos otros nacimientos, porque lo que ella dice es que el nacimiento siempre es la apertura de algo que no esperamos, ¿no? Es un otro posible que inaugura otro tipo de cosas, ¿no? Por eso la educación lo que tendría que propiciar es la apertura de otras posibilidades, de otros nacimientos, de otras cosas nuevas. Por eso arropar a las infancias, arropar a lo nuevo, a lo diferente también. O al menos justo alguien como Serato pensaría que la posibilidad misma del futuro está ahí en lo que siempre es diferente, ¿no? O sea, que ella dice que históricamente lo que no se hegemoniza, lo que permanece como diferencia, es lo que de pronto tiene más posibilidades de vivir. Que entonces lo que hay que ver es a eso, que no es
que no es lo diferente. Tal vez por eso esta preocupación por no pensar desde las polaridades, sino de lo común. Pero ya me puse muy optimista. Muy utópico, tal vez, no sé. O sí, que sea muy optimista. No, a mí sí me agradó. Y el tema con el que empezaste era la impersonalidad de estos personajes que, que se dan en la discusión de la escena sobre quién se va a repartir el pastel, qué vamos a hacer, la deuda, todas estas personas que ya están atrajeadas y muy bien vestidas y todo reunidas en un mismo lugar, mm, platican y deliberan ya casi como, se siente como medio insultante después de que sabes que hubo tantos muertos alrededor, tantas personas que entraron en el caos y apenas si salieron, otros entraron, no sabes si a qué llegaron o quién peleaba contra quién. Las escenas, como bien había dicho antes, son muy bien logradas para hasta hacerte pasar un mal rato en el buen sentido, o sea, en el buen sentido de que se te genera una empatía por las víctimas. Mm, si bien se retrata como una batalla y te explica quién está con quién le pasa qué, no se presenta como este bando lleva la ventaja, este bando tenía una oportunidad aquí y la desperdició. Más bien es es como mira esto es el resultado del caos bélico. Las personas terminan muertas por errores muy torpes, o sea, que no tenían nada que ver con su objetivo inicial y desperdician su vida. Lo que es la guerra en sí misma, o sea, los conflictos bélicos son desperdicios violentos de vida porque no hay un control, es más, no hay una romantización ni una especie de apología por la guerra, como puede haber, o como pudo haber en Esquilo, por ejemplo, que lo vimos que ahí van los grandes héroes y se pelean por grandes virtudes y mueren y son heroicos, sino aquí se ve precisamente el desperdicio de vidas. Y aquí los que pisan estos hombres, ese desperdicio se siente como insultante, ¿no? Yo pude haber sido cualquiera de estos que estuvo aquí afuera y ustedes aquí muy bien cómodos, disertando sobre qué les va a tocar y quién va a hacer qué. Sí, yo, yo percibí las escenas de esa manera. Y bueno, si les parece bien, termino con la primera parte de la introducción del cuento que les pasé para la próxima sesión, que es sobre Marx, para que Héctor no se escape del marxismo, a pesar de tanto tiempo que nos llevó esta obra. Pues dice así, abro cita. Los hombres, escribió Marx en La miseria de la filosofía, son a la vez los autores y los actores de su propio drama. Del mismo modo, los filósofos no brotan de la tierra como las setas, añadió en un editorial para el nombre en alemán, que pues impronunciable para mí, sino que son producto de su tiempo, de su pueblo, cuyas sabias más sutiles, valiosas e invisibles se concentran en las ideas filosóficas. Cierro cita. Entonces, también decía Maquiavelo que el príncipe salía de su tiempo, ¿no? En el tiempo que nos corresponde, pues sigue siendo nuestro como para, o sea, no sé si a la manera de Hegel, que decía que la manifestación del espíritu era pues el propósito del ser se refería a que el ser en un término filosófico puede ser dueño de su destino en tanto se ha conquistado a sí mismo. Si no lo ponemos en una metafísica sumamente difícil, puede servirnos como metáfora para decir que si nos conquistamos a nosotros mismos, tal vez podamos influenciar mejor en el mundo
en el que estamos y construimos. Y yo creo que ese tema está en una de las bancas de la obra. No, o sea, no es el tema principal, pero seguro que está en alguna parte, subliminal tal vez. Y bueno, con eso, si les parece bien, cerramos y pasamos a las recomendaciones. A ver si tenemos alguna en ahora. Adelante, Joaquín. Ahora sí tengo recomendaciones, digo, esta convalecencia me permitió pues andar en el Netflix. Salió la segunda temporada de La Ley de Lydia Poet. No sé si igual ya hayan visto la serie, véanla, es una serie histórica. Es de la que se trata de la primera mujer abogada de Italia de finales del siglo XIX, 1880, 1882. El Porfiriato. Los finales del siglo XIX me persiguen mucho en mi tesis, en estas series, en fin. No sé, yo no sé si viví en esa época en mi otra vida, pero bueno, esa es otra historia. La serie está buena porque habla de cómo esta mujer, una lucha por recuperar su licencia de abogada porque se la retiran por ser mujer. Recordemos que en esta época pues las mujeres pues no podían ni votar, ni ejercer cargos públicos, ni absolutamente nada. También lucha por el derecho al sufragio, es decir, votar, porque en esa época pues estaba el sufragio censitario, nada más votaban hombres con propiedad. O sea, ni siquiera la gente pobre podía votar. O sea, eran hombres, por lo general adinerados, clase media, media alta, con propiedades demostrables, que eran los que podían votar. En esa época, aquí en México también se aplicó mucho ese sistema. Pero bueno, ese es otro tema. Toca los temas sociales de las luchas del sufragio, de cómo lograr puestos públicos. Tiene intrigas, también tiene su intriga amorosa y sexual, o sea, tiene de tocho morocho la serie. Así que esa parte sí es recomendable en ese sentido y es lo único que les traería de momento. A ver qué nos soy Nomar y Néstor en esa parte. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Adelante, Omar. ¿Qué nos trae después de tanto tiempo? Hay mucho trabajo. No, no es cierto. No he logrado revisar gran cosa. Ya logré ver Mi amigo el robot. Y sí está muy bonita. Eh, me gusta que sea una animación sin diálogos. Este, Como que te reenfoca, ¿no? Yo que soy muy distraído, como que de pronto me exigió estar muy atento. Y Y pues está muy bonita. O sea, justo a propósito de toda esta discusión muy contemporánea sobre las relaciones y qué nos debemos al otro y demás, creo que la peli es muy bonita en ese sentido. Ando leyendo también una novela que me está gustando mucho, de Cristina Rivera Garza, que es la reedición de una de sus primeras novelas, que quiero ver de cuándo se editó la primera vez esta novela, pero no lo veo. Es su aniversario. Entonces lo que hicieron fue reeditarla. Es del 99 y la reeditaron a este año, que se llama Nadie me verá llorar. Y es de su trabajo de archivo que ella hace en La Castañeda. Y entonces se pone a escribir la historia de un fotógrafo. Bueno, voy en la primera parte, que es la historia del fotógrafo que está obsesionado con una de las habitantes de La Castañeda, pues que era un psiquiátrico, a la que él había fotografiado hace años en un prostíbulo, bueno, que era una prostituta. Entonces, está muy bueno. Cristina escribe muy bien, yo soy muy fan de su escritura y bueno, se la recomiendo porque por lo menos lo que he leído me ha gustado mucho y espero que siga igual de bien. Sale. Muchas gracias, Omar. Sí se ve que te la- tienes tiempo de todos modos para leer las cosas. Lo cual es bueno, significa que no estás tan mal, o sea, tan estresado. Oh, yo me imagino, ¿no? Es bueno tener tiempo libre. Bueno, yo tengo pocas recomendaciones de aquí a una semana que fue la anterior Laberinto. No vi realmente mucho, más que un documental que me encontré por ahí sobre el Lemmy.
Se llama, es el vocalista de Motorhead, si alguien lo ubica. Está bueno, no es filosófico, no es la gran cosa. Básicamente van a ver como un sujeto, que es Lemmy, sobrevivió a un montón de drogas y música. Sale Ozzy Osbourne, Bob, Billy Bob, Thornton Slash, Jarvis Cocker, muchos músicos de la escena del metal y del rock, y pone sus posturas medio políticas y básicamente musicales. Retrata una forma de vida, la del rockstar, por así decirlo, entre heavy metal, country y otro género. Desde el punto de vista documental, les recomiendo porque es otro punto de vista desde que este es el punto, o sea, el rock, la música, sin ser juzgado como la sociedad. O sea, él hizo su música, no tiene posturas políticas definidas y hace básicamente lo que le permite el capitalismo, que es vestirse como nazi por gusto o tener encuentros fortuitos con las drogas, con cualquier otro, y simplemente ser él mismo, ¿no? Y morirse de esa manera. Me recuerda mucho, me recordó su filosofía de vida como Viva Las Vegas, pero un poco más optimista. O sea, yo soy así, me voy a morir así y no puedo ser otra cosa. Como que se percibía esa postura en el documental. Y eso me gustó, o sea, porque eso es original, eso es, bueno, yo lo concebí como original. Entonces, pues para verlo sin juzgar tanto y los que les guste la música rock, es- yo creo que se la van a pasar bien. Es el vocalista de Motorhead, además. Y nada más, esa sería mi recomendación. Yo creo que para la siguiente tal vez tenga algo mejor. Estoy viendo series y cosas que salieron nuevas en Netflix, pero no me convencen mucho. Entonces tengo que verlas con más cuidado para recomendar calidad y no tanto cantidad. Y bueno, ya, pues yo creo que con eso cerramos. No, como estuvimos atrasados en el calendario del laberinto, pues nos vamos a ver la próxima semana, si todo sale bien, presencialmente. Son cuentos cortos. Quiero pensar que pues sí nos alcanzamos a leerlos antes de vernos. El cafecito que propone está bien bonito, Néstor. A mí sí me gustó el que está ahí por Santa María de la Ribera. ¿Sí? ¿Ya lo visitaste, Joaquín? Lo estuve viendo en redes. No. Perdón. De hecho, está muy cerca de este café que fuimos, el Café Tarot. Está, de hecho, casi una cuadra prácticamente. Está en la misma zona. Entonces, pues digamos que esa colonia ya me está gustando para cafetear, ¿eh? O sea, sí tiene cafés muy bonitos. ¿A qué hora nos vamos a encontrar, por cierto? Yo diría que después de las 2, para que nos dé tiempo bien. No sé cómo vean ustedes. A las 2:05 ¿está bien? Claro, Omar. Es o a las 3. Sí, por esa hora, para que todos tengamos chance de movernos cómodamente en la ciudad. Y qué bueno, pues entonces nos vamos a ver pronto. ¿No? Que estén muy bien Yo, este fin de semana y la siguiente. ya subí mi cuento de Julio Cortázar, el de Casa Tomada. Ya lo van a encontrar en el chat. No hace falta que Héctor proponga su cuento. Ya vi que el tuyo, Omar, ya lo subiste hace ahorita en esos Ajá. momentos. De este libro bien bonito. Creo que es un poco largo. Son como, bueno, aquí en esta edición son 20 páginas, eso es mucho. Vean el tamaño, ¿no? Está bien. No, no te preocupes. Se compensa, porque el mío de Casa Tomada es denso en tema, pero es bien cortito. Entonces, pues digamos que ahí se compensa la lectura de esas páginas extra. Yo Porque el iba a mío son elegir, como 10 páginas a lo mucho. yo iba a elegir el de esta chava que está bien loca. Este justo que se llama Pájaros en la boca, de una chica que se come pájaros vivos. No sé cómo explicarlo. Se comen los pájaros vivos, no. Eso no suena muy ético.
No, pero está fuerte. Es que escribe unas cosas muy locas esta mujer, me cae muy bien por eso. Este, Yo que pero, tengo afinidad con la bioética, eso no me sonó muy, eh, muy ay, padre. en Pero fin, bueno, 23 nos vemos entonces. nos vemos el próximo fin de semana. Cuídense y que estén muy bien. Tomen Hasta mucha luego. agua, cuídense mucho y cuídense de la gripa porque ya vienen los fríos buenos. Y Les tómate mando un todo. abrazo fuerte. Hasta luego. Bye. Que estén muy Bye. bien, cuídense mucho. Peace.